Cuando Haití había ocupado la parte oriental de la Hispaniola, lo que hoy es República Dominicana, en 1822, hacía 6 años que en esta vivienda en la zona colonial de Santo Domingo había nacido un niño a quien se le dio el nombre de Matías Ramón Mella. Hace exactamente 2 siglos de este acontecimiento, una fecha que los dominicanos jamás olvidarán. 25 de febrero de 1816. En la antigua calle de la Luna, hoy Sánchez, entonces marcada con el número 64, en la actualidad con el 206 de la ciudad colonial. Es una casa del siglo XVII. En ese tiempo, esto eran las afueras de la ciudad. Y de aquí partió nuestro patricio a la Puerta de la Misericordia. Mella se convirtió en figura de gran relieve en las luchas patrióticas del siglo XIX. Hijo de Antonio Mella y Francisca Castillo, quienes conformaron un hogar típico de clase media. Vinculada a la autoridad, con cierto nivel cultural, y esto le permitió primero acercarse a Duarte. Muy poco se conoce de cómo transcurrió la niñez de Mella. Sobre su nombre veamos qué nos dice el reconocido historiador Juan Daniel Balcácer. El nombre que figura en su acta de nacimiento es Matías Ramón Mella. Sin embargo, al prócer parece que nunca le gustó el Matías, porque no lo usaba. Él, ya adulto, en todos los actos oficiales, notarizados, donde figuró como testigos de bautizos, de boda, en su testamento y en todas sus publicaciones y manifiestos políticos, él firmaba Ramón M. Mella. Mella se dedicó desde muy joven a las actividades patrióticas y políticas, combinadas con sus labores productivas relacionadas al corte de madera, uno de los renglones fundamentales de la economía de la isla. Vivía en San Cristóbal al momento de su matrimonio en 1836 como cortador de maderas. Esta función comercial la ejerce posteriormente en Puerto Plata, donde reside con su familia. Cuando contaba con 20 años de edad, Mella contrajo matrimonio con la joven Josefa Brea, su compañera de afanes patrióticos, también de una familia urbana de clase media. La pareja procreó a 4 hijos: Ramón María, Antonio Nicanor, América María e Ildefonso. Juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano. Tal vez no figuró entre los que prestaron juramento en la histórica noche del 16 de julio de 1838 en la vivienda de Juan Isidro Pérez, pero fue uno de los fundadores de la Sociedad Secreta La Trinitaria. El destacado historiador dominicano Roberto Casá lo define como connotado activista del contingente de jóvenes que trabajaron arduamente para derrocar al gobierno haitiano que encabezaba Jean-Pierre Boyer y lograr la separación definitiva frente a Haití. Uno de los elementos que el connotado investigador resalta de la figura de Mella es la identidad de este con el líder e ideólogo de la lucha por la independencia. Duarte le tomó confianza desde muy pronto, una confianza cercana. Desde los inicios de 1830, 8 años después de la ocupación a la parte este de la isla, en la Cámara de Diputados de Haití se gestó una oposición liberal contra el presidente Boyer. Estos acontecimientos fueron aprovechados por los trinitarios, quienes entablaron relaciones con los liberales haitianos residentes en Santo Domingo. El movimiento opositor tenía gran fuerza en Les Cayes, en el suroeste de Haití. Y allí fue Mella, enviado por Juan Pablo Duarte, con el fin de coordinar actividades y ofrecer apoyo a los opositores del gobierno de Boyer. Entonces Mella lo que hizo fue transmitir el mensaje de que en la ciudad de Santo Domingo un grupo de dominicanos estaban por apoyar la causa de los liberales haitianos opuestos a la dictadura de Boyer. A finales de enero de 1843, el movimiento insurreccional La Reforma estalló justo en la zona donde había estado Mella.
2 meses después de la misión de Mella en Haití, la derrota de Boyer era una realidad y Charles Herald asumió la presidencia en la capital haitiana. Tras conocerse estos sucesos, los trinitarios se pusieron al frente de las manifestaciones en esta parte de la isla. Sin esas pugnas internas en el Estado haitiano, la independencia dominicana en ese momento hubiera sido imposible. Y eso lo entendió Duarte en primer lugar y gente como Mella. Duarte envía a Mella a hacer propaganda independentista en la zona del Cibao. La misión, conquistar a personalidades de la vida social y política de esta importante región. Mella era un delegado de Duarte para misiones de primera importancia, como era extender la influencia de los trinitarios, que ya se estaba consolidando en Santo Domingo, hacia el Cibao. Duarte y otros trinitarios se vieron forzados a irse a la clandestinidad hacia Venezuela, debido a que el gobierno haitiano inició una gran voraz persecución. Mon général, la police secrète nous enseigne que dans la partie l'est de l'île, il se développe un mouvement pour séparer celle-ci de la République d'Haïti. Nous continuerons à vous informer. Il n'y a rien là-dedans. Prépare l'armée. Nous sautons pour Saint-Domingue le plus vite possible. Oui, mon général. Charles Herald en persona lo sorprende en el Cibao haciendo proselitismo y junto a Rafael Servando Rodríguez, al padre Puiver y a otros, los hace prisioneros y los traslada a Puerto Republicano, que hoy es Puerto Príncipe. El líder haitiano había llegado a la errada conclusión de que los dominicanos no tenían fuerza para independizarse. Por esta y otras razones, en septiembre de 1843, Herald ordenó que los dominicanos apresados fueran liberados. Mella reinició sus labores en pro de la independencia y tomó iniciativas por su cuenta. El propiciador de la alianza de los trinitarios con los conservadores, por el sector de los conservadores dirigidos por Bobadilla, fue Mella. Se adelantó, fue el que tuvo más clarividencia. La incidencia de Matías Ramón en el acuerdo con liberales y conservadores lo llevó a ser uno de los inspiradores del manifiesto del 16 de enero de 1844, presentado por Bobadilla, documento que había sido analizado y discutido previamente entre Sánchez y Mella. Ahí los trinitarios tuvieron que ceder y negociar una parte fundamental de su pensamiento. Porque fíjate que en el acta del manifiesto del 16 de enero de 1844 se habla de independencia o según de la isla. Dios, patria, libertad. Y Sánchez, cuando se da cuenta finalmente de que no viene expedición de Duarte, de que ellos solos no van a poder hacer nada, entonces acepta esta alianza. Dos valiosas mujeres tuvieron la hermosa y exclusiva misión de confeccionar la bandera nacional. Dios parece decir, oh bandera, la sublime expresión de tu azul. Patria y lobo de mi vida llama, libertad es el blanco en la cruz. María Trinidad Sánchez para mí es en el proceso independentista la figura femenina de mayor importancia. Por su participación política, por la manera en que muere, y ella muere porque fue una decisión de morir. Prefiero que ser fusilada antes de delatar a sus compañeros. En la noche del 27 de febrero de 1844, Mella fue uno de los primeros en presentarse a la gran cita en la Puerta de la Misericordia. Mella no era del comité, no era una figura de primer orden en ese sentido formal, pero en los hechos sí lo era. Entonces, bueno, ¿quién es el que está a cargo? Sánchez todavía oculto, porque Sánchez seguía escondido en la formación del grupo humano de unos pocos centenares de personas en la Puerta de la Misericordia al final de la noche del 27. Es Mella. ¿Qué sucedió
que cuando se reunieron en la Misericordia, los que convinieron encontrarse ahí, no todos pudieron llegar. En la histórica reunión, en medio de la oscuridad se produjeron momentos de vacilaciones. Apártense los que tengan miedo. No hablemos de dudas, no hablemos de nada y hagamos lo que tenemos que hacer. ¡Sí! ¡Separación! ¡Dios, patria y libertad! Es en este momento en que Mella toma la gran decisión que da origen a la nación. Juguemos el todo por el todo. ¡Libertad! ¡Separación! Esa era la señal, que una vez escucharan esa detonación, que era raro escucharla en ese entonces, se dirigieran a la puerta del conde. Y evidentemente ese trabucazo ya fue oído en la fortaleza Osama, donde estaba, se llamaba la Ciudadela, Citadel en francés, donde estaba la administración, el jefe del distrito. Oficial Martín Girón, ¿se entrega el fuerte como habíamos acordado o no se entrega? Tal como acordamos, Patricio Mella, soy un hombre de palabra. Entonces, separación. El 28 de febrero fue el primer amanecer libre, tras 22 años de yugo haitiano. Y también el día en que se constituyó el primer gobierno dominicano denominado Junta Central Gubernativa, del que Mella formó parte. Mella, después de la proclamación de la independencia el 27 de febrero, con el rango de coronel, es enviado a Santiago como comandante de la plaza y del distrito del Cibao, con el objetivo de organizar la defensa de la región ante la invasión haitiana que ya se conocía, había sido organizada desde Puerto Príncipe y que partiría en dos columnas, una por el sur que convergería en Azua y una segunda que saldría desde Dajabón y convergería en Santiago. En Santiago, Mella, con el grado de coronel, organizaba la defensa para evitar la toma de esta simbólica ciudad y evitar la ocupación de Santo Domingo. Mella entonces, nada, es el líder del gobierno, no de los trinitarios, del gobierno. Ahí sí los conservadores no concibieron poner a otra persona. Eso en una misión de ese calibre, vemos la estatura de Mella en todo esto. Mella dejó la ciudad de Santiago al mando del francés José María Imbert, quien tenía gran formación militar, mientras él cuidaba de la estratégica sierra en la zona de San José de las Matas. El camino de San José de las Matas conducía directamente o conectaba directamente con la línea noroeste, y de este modo los dominicanos podrían atacar por los flancos laterales y traseros a la columna haitiana en su retirada. Mella evidenció estar dotado de ideas superiores y dio muestras de arrojo y audacia. Y alcanzó su categoría de héroe nacional por su decisión y decidida participación en la lucha independentista, por su irretractable vocación nacionalista y por su condición de soldado restaurador, que le valió al final de sus días ser elegido vicepresidente del gobierno restaurador en armas, cargo que no pudo asumir por estar enfermo. Y es Mella entonces en Santiago, gran mérito del que proclama a Duarte presidente de la República. Eso es un movimiento de Mella, con el apoyo de todo el mundo, sino de todo el mundo, de una gran mayoría de gente. O sea, Mella era un adicto a Duarte, eso está clarísimo. Y Duarte aceptó la presidencia, que luego Bobadilla se lo achacó a aspiraciones personales, pero claro, eso es infamante. Evidentemente, si había una persona que no tenía aspiraciones políticas era Duarte. Pero Mella sí quería catapultarlo a que tuviera aspiraciones políticas porque era el líder y veía en Duarte el individuo que tenía la misión de salvar al país. Fuerza preparará la conciencia donde había de nacer la soñada independencia. En este lugar de la calle 16 de agosto de la ciudad de Santiago estuvo la casa donde vivió el general Matías Ramón Mella,
vicepresidente del gobierno restaurador. Tras 20 años sin verse, el 7 de marzo de 1864 recibió aquí en lecho de muerte a su compañero Juan Pablo Duarte. Matías. Juan Pablo. La patria fue su pasión y su vida, y el símbolo tricolor su culto y altar. Por esto había pedido en vida que su cadáver fuera cubierto con la bandera nacional. El patricio sacó fuerzas de lo más profundo de su alma, previo a quedar dormido para siempre el 4 de junio de 1864. Todavía hay patria. ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva!